Bienvenidas a este espacio para escuchar, pensar y sentir la industria cultural como un organismo vivo. Hoy conversaremos con Yajairo Ciris, quien ha construido un camino que entrelaza comunicaciones, música, territorio, eventos, entre muchos otros. En este episodio exploraremos su visión y cómo su experiencia aporta nuevas formas de imaginar y habitar la creación. Soy Nat y esta es una serie de conversaciones que mapean las voces que están transformando las industrias culturales y creativas desde Iberoamérica hacia el mundo. Hola Yajaira, ¿qué tal? Muchas gracias por esta linda invitación. Estoy muy contenta y pues nada, emocionada de poder compartir con toda la audiencia todo este caminar que a la final no es a sola, sino de manera colectiva, como ahorita estamos conversando tú y yo. Absolutamente, y créeme que el gusto y el honor es mutuo, así que nada, o sea, muy encantada de poderte tener en este espacio, poder compartir todas sus experiencias y en ese sentido, nada, como para ir entrando en materia y que la gente también se contextualice un poco de quién eres, pero también todos los proyectos que lideras, justamente hablando de todas esas comunidades. Me gustaría que nos cuentes un poco de tu rol actual, qué haces, a qué te dedicas y lo que quieras compartirnos de tu historia y cómo llegaste aquí. Bueno, mira, yo en estos momentos soy gestora cultural y además de ser gestora cultural, bueno, he tenido la oportunidad de tener más de 20 años dentro de la industria de la música específicamente. He tenido la oportunidad de ponerme varios sombreros, como muchos y como muchas, en esta industria. Desde manager, representante de artista, comunicadora social, productora y demás. Creo que ese caminar también me ha llevado un poco a crear, ¿no? También como creativa. Y llegué a este punto justamente en el cual me encuentro atravesando en este caminar, un poco desde la necesidad de crear espacios que no existían. Voy a partir desde ahí porque yo tuve la fortuna de empezar muy joven dentro de la industria. Empecé teniendo 15 años, lo primero que hice fue radio y a los 18 años ya estaba trabajando para Universal Music, una de las disqueras transnacionales más importantes dentro de la música, y eso también me llevó posteriormente a trabajar todo lo que es publicidad para grandes espectáculos, cosa que todavía sigo haciendo hasta el día de hoy, pero en ese caminar también me encontré mucho con el acompañamiento para artistas emergentes y artistas independientes. Y me di cuenta de que había, más allá del talento que el artista podía tener, una necesidad muy grande con el tema de formación, con el tema de crear comunidad, de crear plataformas, ¿no? Y también un poco reflexionando lo que había sido mi vida. Yo desde muy niña quería ser doctora, quería dedicarme a la medicina, y de pronto, cuando me encuentro con esta oportunidad de entrar a la radio, siendo una niña de 15 años que viene de un barrio, y yo siempre lo digo, un barrio que hasta la actualidad sigue siendo un barrio marginado, entonces como que encontrarte con esa oportunidad, yo siempre me he sentido muy afortunada. Y buscaba también como la forma de agradecerle a la vida y a la música todo lo que me había dado. Y es ahí cuando decido crear Atrapando Sueños, una plataforma que hoy día lleva 12 años, enfocada específicamente a la formación como tal para artistas, emprendedores, creadores, para profesionales de la música que están dando esos primeros pasos también dentro de la misma. Y dentro de Atrapando Sueños es una bendición poder encontrarme con un proyecto como el Min Latam, un proyecto que lleva 5 años, que también tiene un origen un poco desde mi historia, desde lo que yo viví en ese recorrido. Eh, Dentro de la música, por cosas que viví, que pasé y que también quiero cambiar dentro de la misma, y que comprendí que el cambio tiene que ser desde adentro y no desde afuera. ¿Y qué motivaciones te sostienen todavía en este lugar? Porque, claro, siento yo que es algo que nos pasa a todas, que casi siempre elegimos como cierto camino en determinado punto, un poco por esa experiencia en primera persona, ¿no? Y luego cuando la vemos reflejada en el colectivo decimos, ok, hay que cambiar las cosas y tomar acción. Em, ¿cómo han mutado un poco esas motivaciones? ¿Cómo ha mutado también con los cambios, obviamente, que has ido viendo en la industria musical, de trabajar quizás con un sello major, a independizarte, a también formar artistas, creadores, hacer como un poco ahí la suma hacia su profesionalización? Bueno, yo creo que tiene que ver un poco con el legado, o sea, qué es lo que queremos dejar para las nuevas generaciones. Y una de las cosas que a mí también me hace mucho reflexionar
es el situarme, ¿no? En esos artistas que hoy día están dando esos primeros pasos que a mí me tocó darlo tal vez con otras condiciones, tal vez no tan aventajada como las de ahora, pero aunque muchas veces pensamos que la tecnología, la innovación, de cierta forma son herramientas fundamentales, nos damos cuenta que también hay una parte de derechos humanos dentro de la industria de la música que está trastocada, que muchas veces no tiene la relevancia y la importancia y creo que construir también desde ahí a una industria mucho más sana. Y yo trato mucho el tema de género, pero yo creo que más allá del tema de géneros y las disidencias y de esos roles tan significativos que hemos venido trabajando, la industria en general, para todos, para todas y para todos, tiene que dar un cambio a nivel de conciencia y esto abarca muchos temas más allá del tema del género y la disidencia. Entonces yo creo que lo principal, lo que me motiva hoy día, ya de salirme de mi historia, una historia que tal vez quisiera que no se repitiera en las partes negativas, pero que también tiene cosas muy lindas que resaltar. Yo creo que construye un legado para las nuevas generaciones. Sobre todo eso, y eso se construye también desde buscar las y los referentes dentro de la industria. Hay que visibilizar mucho también el trabajo de muchas mujeres y de muchas personas que forman parte de la industria que muchas veces no se habla. Absolutamente de acuerdo. Y creo yo que justamente ahora que estás mencionando eso, es un poco la razón por la que nace incluso este proyecto, o sea, ese deseo de mapear, ese deseo de tener estas conversaciones y como permitirnos también un poco mirar atrás, porque todas tenemos un camino, pero también sobre todo hacernos preguntas para empezar a mirar adelante, creo yo como con una nueva visión, porque me atrevo a decir que, ok, pueden faltar unos muchos buenos años para que veamos realmente un cambio tangible, pero ya está en camino, ya lo estamos construyendo y justamente yo creo que proyectos como los que tú lideras, el solo hecho de ser la persona que eres, ¿no? Y lo que eso representa para otras mujeres que lo tienen como referente, como inspiración, es clave. Y ahí me gustaría preguntarte un poco como cuáles fueron esas mujeres o esas personas que te inspiraron en tu camino a ir, o sea, obviamente seguramente han sido muchas y en distintos roles, pero ¿qué personas te han inspirado? ¿Quiénes te inspiran al día de hoy? Oh, wow, mira, fíjate que cuando yo empecé siendo muy joven, tenía una única, bueno, unas pocas referencias en lo que yo me quería dedicar y yo creo que eso también ayudó muchísimo, a pesar de que las puertas en sí las abrieron hombres para mí, porque eran los gerentes, los dueños, los que lideraban y que podían decir si podía entrar o no. Tuve la dicha de contar con muy buenas promotoras que hoy día son productoras. Yo tengo más de veintitantos años de conocerlas y las conocí siendo niñas y ellas de cierta forma siento que nunca fueron egoístas. Una de ellas es una productora panameña que se llama Mélida Trujillo, que incluso cuando yo entré, ella trabajaba para Sony Music. Cuando yo entré a la radio, yo comenzaba a asistir a la compañía y ella me llevaba, me acuerdo que me llevaba a las radios, a acompañarle, a hacer promo, y yo en realidad crecí viendo cómo se hacía, y yo decía, yo quisiera ser como ella. Hoy día como estar a la misma par y decir que somos colegas y todavía seguir sintiendo ese cariño. Yo incluso me acuerdo que como era tan niña, y aparte que físicamente siempre ha aparentado menos edad, o sea, yo tenía 15 años, pero parecía una niña de 8 años, entonces yo siempre le decía mamita, y yo creo que tener una figura como ella, como referente y que también sintiera algo, nunca sentí egoísmo. Y eso es algo que yo siento que cuando hablamos a veces de temas de género, a veces hablamos de temas de las mujeres, decimos las mujeres no nos apoyamos entre sí. Yo creo que eso es un mito, yo creo que eso en muchos casos, sí no digo que no ocurra, porque sí hay casos y casos, pero yo creo que en realidad es algo que se ha repetido tantas veces
que se ha establecido y yo a lo largo de todos estos años y todavía hoy día lo sigo viendo, yo siento que sí hay un respaldo de mujeres, sobre todo por el tema de la empatía, de saber que estamos ocupando espacios que antes no se nos permitía, también lo que nos ha costado poder estar ahí y también lo que representa ser una mujer dentro de una escena como la música, porque solamente vemos como el tema del rol, pero también hay un tema atrás de cuidados, hay un tema también de las desventajas que tenemos frente a compañeros y colegas hombres, ¿no? Y no es que estemos en contra de, porque en mi caso yo trabajo, sigo trabajando con colegas y con artistas hombres y respaldo también proyectos que no tienen que ver nada con el tema de género, pero sí sé que hay una diferencia. Entonces yo creo que un poco de hablarte de mujeres referentes, creo que hay muchas, o sea, hay mujeres como una Violeta Parra a nivel de la música, yo también crecí como muy buena escucha de la música, una Mercedes Sosa que también siento que jugaron papeles importantes como para que hoy día exista una artista como Natalia Lafourcade, que también le he venido siguiendo su carrera, que a lo mejor fue mi artista de referente desde que yo era niña, porque escuché esa parte muy del pop de ella y también evolucioné de la misma manera en que Natalia hoy día también ha evolucionado. Entonces yo creo que también de referentes, o sea, más allá de personas cercanas, que sí las tuve, incluso mi propia madre, que no tiene nada que ver con la música, y creo que también jugó un papel muy importante a lo que hoy día yo soy, porque mi mamá fue la persona que a mí me enseñó a escuchar música. Y yo creo que mi camino no empieza cuando entro a la radio, empieza desde que yo tengo uso de razón, tener 4 años, estar sentada y escuchar la música en la radio y ir a comprar vinilos para colocarlos en casa y aprender a escuchar música, que es muy diferente. Hoy día eso es algo que se ha perdido mucho. Porque hoy día, o sea, ponemos la tele o ponemos la radio como para que nos acompañe porque no queremos estar solos, pero no es que yo diga, voy a poner este disco y voy a escuchar a profundidad el disco. Yo crecí de esa forma. Entonces yo creo que hay muchas mujeres que son inspiradoras, que tienen historias muy relevantes, o sea, pero en mi caso yo creo que me iría específicamente como a esos inicios, ¿no? De mi madre enseñándome a escuchar música, a esta productora, a la cual admiro y quiero muchísimo, que en cierta forma no fue egoísta conmigo y eso permitió que hoy día yo tampoco sea egoísta con ninguna colega, con ninguna mujer, con ningún artista, con nadie que se quiera adentrar a la música, todo lo contrario, compartir conocimiento, creo que es una de las cosas más valiosas que puede haber hoy día en la vida. Total, y me encanta escucharte decir todo eso porque creo yo que es en cierta medida el camino que sin notarlo recorremos en común todas las mujeres, ¿no? Bien lo decías, es como que se nos ha repetido mucho, no, que es que entre ustedes es la envidia y la competencia, ¿no? Y creo yo que ya es un discurso que entre nosotras mismas no sostenemos, pero sobre todo desde la práctica, porque es que la realidad es que si uno se pone a pensar, el solo hecho de justamente tener las conversaciones que tenemos con nuestras amigas, que son el espejo perfecto para hacer una radiografía de todas las cosas que suceden, o con colegas en el trabajo, pues uno se da cuenta que somos una comunidad muy fuerte, que estamos muy unidas, solamente por el hecho de que somos mujeres, o sea, de que hay una experiencia en común, unos lentes en común, una forma de habitar la vida, ¿no? Como un calzado que nos tocó andar, muy puntual, que ya hace que todo eso se permee. Y también mencionas algo que me parece interesante y me gustaría ir como un poco a esa pregunta porque, bueno, creo que en lo que narras es como muy, a veces cuando pensamos en quiénes nos inspira, vamos mucho a la raíz, ¿no? Como que vamos muy a lo profundo y vuelvo, insisto, es como parte de este camino que siento que como mujeres terminamos recorriendo, como que primero uno llega y tiene como muchas cosas en la cabeza que te han sembrado, que te han dicho, ¿no? Que es el ser mujer o el ser músico o el ser gestora o el ser X o Y rol. Y el tiempo, los años, lo único que hacen es permitirte deconstruir todas esas ideas, empezar a quitar capas, capas, capas hasta volver a esa raíz. Y eso obviamente es el arte del tiempo en cierta medida, pero en este tiempo de habitar esta industria, de obviamente moverte en diferentes áreas, con diferentes proyectos, de igual cultivar una perspectiva y una mirada que al final es lo que te tiene en el lugar que te tiene.
¿Qué cambios has observado en estos últimos años, en estas últimas décadas, en la forma en que se gestionan, comunican o financian los proyectos culturales? Yo creo que uno de los cambios principales es que hay una necesidad urgente de volver a lo que tú estabas mencionando, al tema de la raíz, al tema de los orígenes, al tema de las narrativas. Yo creo que la parte, por mucho tiempo, ¿no? Se comercializó tanto el tema de la industria y también que era tan cerrada que para poder entrar era sumamente difícil. Yo creo que una de las cosas que ha cambiado esa dinámica también es como la apertura, ¿no? De poder hoy día tener un poco más de control sobre tus propios proyectos, y lo hablo desde una perspectiva literalmente desde el artista, pero también de los que creamos. Y yo creo que eso, de cierta forma, es un cambio muy notable. Obviamente hay muchas cosas también de trasfondo que hemos seguido repitiendo y perpetuando porque también está muy metido en el subconsciente de todas las cosas que se originaron y que siguen pasando. Pero creo que cada día una de las cosas que también veo mucho es el despertar, también el tomar conciencia, porque yo siento que eso ayuda a hacer cambios. Todavía todos y todas estamos en un tema de reconstrucción. Y lo digo incluso hasta a nivel personal, o sea, yo puedo ser una mujer que tengo mucha conciencia y que estoy todos los días empapándome con temas, incluso desde el feminismo en su momento, a pesar de que mis proyectos yo no los veo como proyectos feministas, y esos tienen razones, pero aún así hay una construcción diaria. Entonces, imagínate el resto de la población y sobre todo que de la misma industria que nunca se han preguntado cosas ni las han cuestionado, simplemente siguen repitiendo patrones. Entonces yo creo que ese despertar es una de las cosas que yo rescataría que está ocurriendo. Y bueno, desde la parte un poco también, desde la parte económica, ¿no? De cómo hacer sostenible nuestros proyectos, también ha cambiado muchísimo las dinámicas. Hoy día vemos incluso grandes marcas o grandes apuestas por proyectos que tal vez están emergiendo, pero que vienen con una base muy sólida, que vienen con una narrativa diferente, que también rompen esos moldes que son necesarios. Entonces yo creo que eso también ha ayudado un poco a que se visibilice proyectos que a lo mejor antes no hubiesen sido tomados en cuenta porque nos basábamos a lo mejor solamente en números. No digo que todavía no siga ocurriendo, porque obviamente todavía vemos y ojalá es una de las cosas que deberían cambiar, ¿no? El hecho de evaluar todo por la cantidad de números que se tienen y muchas veces también vemos que esos números ni siquiera son reales. Creo que tiene que ir más a un contexto de una comunidad real que el artista o el proyecto esté avalando, ¿no? Exactamente. Justo ahora que dices eso, también digamos que se me evoca una pregunta porque en efecto pienso que estamos como en una transición y ese despertar que me mencionas y esa conciencia que mencionas me parece que es crucial porque creo yo que es como que en términos de industria, pero también de la humanidad misma, me atrevo a decir que por mucho tiempo estuvimos en una disposición más de mirarnos como quien dice al ombligo, ¿no? Como de, em, sí, quizás ocuparnos de resolver lo básico, pero ya estamos en un punto en el que no estamos siendo cazados por un tigre de dientes de sable, entonces estamos en otro lugar y en cierto momento nos confrontamos a mirarnos entre nosotros y creo yo que esa colectividad es parte justamente de lo que permite ese despertar. Y ahí me gustaría saber cómo logras tú cultivar desde tus proyectos, desde todo lo que haces, una cultura laboral, una forma de hacer las cosas justamente más saludable, más consciente, más empática dentro de este sector que, como bien lo dices también, sigue teniendo obviamente muchos elementos, podríamos decirlo, tóxicos, ¿sí? Que sigue dejando por fuera como tantas ideas, ¿no? Tantas voces, incluso por negarse como a que la perspectiva que ellos tienen no sea la única existente. ¿Cómo logras tú, desde todo lo que haces y de los proyectos que lideras, quizás justamente llevar ese cambio al grado interno de tus proyectos?
Yo creo que partiría de algo que para mí es sumamente importante. Yo hago mucho trabajo de investigación. Me gusta mucho como tomarme ese tiempo de aterrizar las cosas más allá de la emoción de la creación, que es lindo, o sea, que nos pasa mucho. Pero yo creo que una de las cosas que ha ayudado mucho en esta construcción de mis proyectos tienen que ver, uno, con ese trabajo investigativo. El trabajo investigativo parte desde una observación, parte también de una escucha real y también de planificar, o sea, cómo vamos a implementar todo esto que estamos viendo como necesidades. Por eso yo creo que es sumamente como importante cuando se crea el hecho de crear un proyecto, no como para que algo solamente exista, sino cuál va a ser la función, qué es lo que va a resolver o qué es lo que vamos a solucionar. En estos días yo platicaba con una productora amiga que estamos trabajando un proyecto, un documental, y le comentaba a ella que yo había creado, por ejemplo, el Minlatán, que es una plataforma para visibilizar y crear escenarios para las mujeres y las disidencias. Y cuando hablo de disidencia, estoy hablando de pueblos originarios, de la comunidad LGTQ+, estoy hablando de afrodescendientes, estoy hablando de ser artista migrante, estoy hablando también de salud mental. O sea, estamos tocando diferentes temáticas que normalmente siento que es una urgencia y hay muchas carencias de poder tener esos espacios de manera masiva. Yo le decía, yo creé el Minlatam con la ilusión de que algún día no tenga que existir. Y ella decía, ¿cómo creas algo y al mismo tiempo estás imaginándote destruirlo, desconstruirlo? Y yo decía, porque es que yo creé el Minlatam para visibilizar, pero el verdadero resultado y el verdadero éxito estaría en que todos los escenarios de los grandes festivales y los importantes eventos en cada ciudad puedan tener ese espacio para visibilizar el trabajo de las mujeres y el trabajo de las disidencias, que alguien que haga música de pueblos originarios pueda subirse al mismo escenario que canta cualquier artista top en cualquier otro género musical. Que eso llegue a ocurrir, entonces el trabajo estará realizado. Mientras tanto, tenemos que crear plataformas como esta, pero yo no creo mucho en que las plataformas tienen que ser excluyentes, pero para poder llegar hasta ese punto, obviamente tiene que haber un trabajo de investigación. Por ejemplo, yo también lidero el CAM, que es el Centroamérica Mercado Musical, es el mercado musical que se creó para la región centroamericana, que parte de una necesidad muy grande. Muchas veces nos preguntaban qué pasa en Centroamérica y yo siempre he contestado y contestaba y seguiré contestando todavía, qué pasa un avión que va desde Colombia a México y omite todos los países de Centroamérica. Entonces, cuando tú entiendes que cuál era la problemática ahí, que no teníamos los suficientes números, que cada país individual eran países muy pequeños, eran poco representativos para una gran industria como la música. Pero entendí que si nosotros uníamos todo Centroamérica, podíamos tener, tal vez no el número de México, pero sí íbamos a estar lo más apegado a Colombia. Y eso nos permitía a nosotros poder jugar un papel ya más protagónico dentro de la industria. Pero eso también llevó a que nosotros tomáramos la decisión, mis socios, que uno es de Costa Rica, Arturo y Zaira, que es de Guatemala, nos uniéramos y dijéramos, vamos a recorrer Centroamérica, vamos a ir personalmente a dar talleres, charla de formación, pero más allá de eso, a escuchar cada una de las reflexiones y carencias que tiene cada uno de los países y también darnos las manos, de decir, aquí estamos, vamos a construir y a trabajar de manera colectiva. Entonces, parte yo creo que un poco de eso, por eso te digo lo importante que es para mí el tema de analizar, reflexionar, pero también investigar el mercado en sí. Exactamente, y justamente hacia allá va a hallar mi pregunta porque, bueno, mencionas unas cosas que me parecen fundamentales, además que es muy cierto, digamos que históricamente, bueno, desde unos años hacia acá, obviamente, a ver, México como territorio en términos de la industria musical, pues solamente por su población representa una gran oportunidad para todos los mercados que quieren insertarse en el habla hispana, ¿no? En el contexto de lo latino, Colombia, evidentemente que ha tenido también
una historia donde primero siento yo que fuimos como muy melómanos, porque siento que en Colombia naces como de este consumo de la música, al ser obviamente tener tantos puertos, haber recibido tantas influencias de tantas distintas diásporas y luego empezar a desarrollar como, bueno, evidentemente todas estas figuras artísticas ya súper conocidas y al día de hoy pues tener como la fuerza con el fenómeno del urbano. Se ve muy claramente, ¿no? Como en términos de números de productos, entre comillas, que a mí siempre he tenido como una confrontación con pensarlo así, a pesar de que en cierta medida lo sea, pero he tenido la oportunidad bueno, como profesora de dar clases a estudiantes y recuerdo mucho, tuve una estudiante de Guatemala que ella era DJ y productora, y estaba como un poco en toda esta onda de las músicas alternativas, el tema como electrónico, y me decía que ella encontraba que en su país era muy difícil siquiera hacer comunidad, o sea que ella hacía fiestas y le iba súper bien y la gente asistía y le encantaba, pero que no veía como una cultura de consumo, o sea, incluso me atrevo a decir una cultura de justamente como este como apoyo o esta participación de las artes. ¿Cómo han logrado ustedes justamente desde el territorio, encarnando igual lo que cada uno representa, ir como convirtiendo estas cosas? Obviamente a partir de la formación y demás, pero ¿cómo ha sido un poco ese viaje? Porque me imagino que es todo un reto y evidentemente están teniendo también una oportunidad muy valiosa de representar y de generar todo un movimiento y todo un cambio y vuelvo, insisto, una representación misma que es crucial para estos momentos de la industria. Yo creo que parte de crear comunidad, parte de ahí, y te voy a decir por qué. Porque si bien es cierto, cada uno de estos países de Centroamérica, cada uno individualmente su aspiración más grande siempre es Colombia, México, irse a Europa, ir a cualquier lado. Pero ninguno de estos países entre sí estaban pensando en voy a visitar a mi vecino de al lado. Pasa mucho. Yo vivo en Panamá y nosotros muy rara vez recibimos propuestas de Costa Rica. De hecho, yo ahorita he recibido todos los años propuestas de Costa Rica por el MIM, porque obviamente siempre estoy buscando cómo buscar. Igual lo he hecho con Guatemala, igual con El Salvador, que hemos tenido Nicaragua, que hemos tenido representación, pero en realidad nos dimos cuenta de que cada país tenía las mismas carencias, las mismas necesidades, pero todos estaban trabajando de manera aislada. Incluso dentro de su mismo territorio, ni siquiera tenían una comunidad ni estaban conectados. Y una de las primeras cosas que nosotros hemos venido trabajando es justamente eso, el de crear comunidad, pero de crear comunidades reales desde su territorio, pero también desde toda la región, porque esto ayuda también a fortalecer, de decir, bueno, ok, no estoy solo. Hay algo que también yo siempre lo he analizado y a mí me parece muy curioso, y lo hablaba casualmente ayer con un artista que sacaba un género, y normalmente a veces queremos ser como los únicos haciendo algo, pero no nos damos cuenta de que en realidad cuando existen tres, cuatro, cinco alzando la misma voz o yendo hacia la misma corriente, es que se puede generar una tendencia, porque las tendencias no se hacen de manera individual. Entonces muchas veces sí, hay una necesidad de crear algo auténtico que es muy válido, y yo parto un poco también de eso. Creo que desde la autenticidad, pero más allá de la autenticidad, desde las carencias y de las necesidades de aportar de manera real, pero siento que cuando existen varios proyectos que van en la misma línea, se fortalece. Y eso es una realidad. Y lo mismo pasa con los artistas. Y lo mismo pasa con los géneros musicales. Un género musical se hace fuerte, y de hecho, por ejemplo, nosotros hemos debilitado muchos géneros valiosos dentro de la música porque todos tiraron hacia una misma corriente. Cuando estaba lo urbano, todos querían hacer urbano y comenzamos a debilitar los otros géneros. Pero si los otros géneros se hubiesen mantenido, obviamente podríamos estar todos a la par. Y eso juega también un papel importante con los artistas, sobre todo los artistas emergentes, los artistas independientes. En esa necesidad de sobresalir solo, no se dan cuenta que en realidad el unirse, el crear la comunidad, y también yo le llamo aquí, y le digo mucho a los artistas acá en Panamá, vamos en bloque, porque cuando vamos en bloque somos más fuertes. O sea, siempre que a mí me llamen para algo, yo quiero ver a quién más yo puedo jalar para que también esté en ese mismo puesto.
porque ya no sería yo la única que estoy abriendo esa puerta, y eso es una puerta que estamos abriendo para el resto. Entonces yo creo que va un poco por eso, pero ahí rescataría mucho el tema de la comunidad. Es lo más importante como para poder crear eso. Y digamos que en ese sentido que lo dices, y bueno, siendo el MIM también en cierta medida un mercado, y bueno, lo que mencionabas del CAM y todo esto, ¿cómo ves tú la fuerza, pero sobre todo de hacer comunidad en los mercados? ¿Por qué lo pregunto? Porque, a ver, yo soy una persona que llevo unos 6 años asistiendo a mercados, he estado en mercados en Bogotá, he estado en mercados en Medellín, digamos en muchas ciudades de Colombia, ya he tenido la oportunidad de estar en mercados internacionales aquí en España como el BIME, y siempre me sitúo desde un lugar en el que analizo que no son espacios muchas veces amigables con el hacer comunidad, o sea, no son espacios que si tú estás, a ver, no quiero decir que no estés como integrado porque ya haces parte de la industria, pero si tú no llegas ya con una comunidad, ¿no? Preestablecida, sin contactos, ¿no? ¿Cómo logras entonces siquiera romper el hielo con estas personas? Y lo pregunto sobre todo porque creo yo que la comunidad en gran medida y sobre todo el fortalecer nuestras comunidades a nivel internacional se hace a través del networking tradicional, las speed meetings, todo esto. ¿Cómo lograr que esas comunidades se creen no solamente desde esos espacios de networking tan tradicionales donde muchas veces, vuelvo, insisto, son realmente espacios hasta intimidantes, podríamos decirlo hostiles en muchos casos para quien no está preparado emocionalmente incluso para ello, y lograr como realmente hacer estas comunidades internacionales? ¿Cómo te tomas tú esos espacios desde la experiencia tanto de liderar un mercado como de haber obviamente asistido a muchos de ellos? Bueno, fíjate que antes de liderar el mercado, los mercados, en el caso del MIN, en el caso del CAN, también hice mucho ese trabajo de campo, de asistir a muchos mercados y también situarme un poco desde el profesional o desde el artista que está asistiendo por primera vez. Comencé a recordar mucho también mis primeras veces. Yo soy una persona muy tímida, mira, a pesar de que soy relacionista pública, mi trabajo todos los días es lidiar justamente y que yo diga que soy tímida, la gente muchas veces no lo cree, pero en realidad internamente sí, para mí es una barrera como abordar a alguien por primera vez. Incluso si yo me pudiera quedar más en mi zona de confort, de estar conmigo misma, obviamente voy a estar mejor, pero también es algo como que he ido aprendiendo. Pero una de las cosas principales que yo me he dado cuenta en este último tiempo, y qué bueno que tocas este tema, porque yo creo que también el tema de los mercados, cuando hablábamos un poco de construir una industria de la música más sana, sí hay cosas que hay que cambiarlas y van específicamente desde los mercados musicales. ¿Y por qué digo que van desde los mercados musicales? Porque los mercados musicales, que es ese punto de encuentro donde agentes y artistas literalmente deberían encontrarse, tenemos figuras que son tóxicas, tenemos figuras que definitivamente están en una zona de que se sienten que son superior a el resto de la comunidad y eso no es comunidad. Entonces, cuando tú ves eso y comienzas a analizarlo, yo de hecho te voy a ser bien honesta, mi primer mercado fue circular hace como más de 10 años atrás y mi primera vez yo casi no interactué con nadie, pero yo me senté a observar. No me gustó lo que vi del ambiente circular, me pareció maravilloso a nivel de estructura, a nivel de las propuestas escénicas, a nivel de la parte académica, o sea, la estructura en sí del mercado, chévere, pero lo que no me gustó fue el entorno, porque yo observaba que al ser mi primera vez, al ser una profesional, que te digo, ya venía con cosas que avalaban mi trabajo, yo no me sentía parte de esa comunidad, me sentía excluida. Y eso fue bueno en parte que ocurriera porque también me lleva a pensar hoy día, ok, ¿qué es lo que yo quiero ofrecer en mis espacios? ¿Qué es lo que yo quiero que el artista que va por primera vez o ese profesional que está empezando se lleve? Y algo que entendí que más allá de todo lo que puedas brindar de la parte académica es la experiencia. Eso es lo que tú te llevas, porque yo dejé de asistir a mercado. Yo de hecho puse una barrera y dije, no, esto no me gusta, hasta que comencé a analizar la situación desde otra perspectiva y dije, bueno, voy a darme la oportunidad de asistir a otro y ya comencé a introducirme. Pero contestando un poco tu pregunta, mira, yo creo que los networking dentro de los mercados son vitales, son esenciales, sí permiten conectar,
pero yo creo que aconsejaría mucho a que los profesionales que ya tienen experiencia dentro de los mercados sean más abiertos, sean más empáticos, que también integren, porque muchas veces hay conversaciones que tú sientes que van de 2 días y tú estás ahí, pero estás fuera de esa conversación, en ningún momento se integran, pero eso también tiene que ver un poco con educación y también con dejar el ego a un lado, porque yo creo que todos estamos construyéndonos, como te lo decía al inicio, pero también estamos aprendiendo todos los días. Y de esa persona nueva, de esa artista emergente, también hay mucho que aprender. También ellos tienen también mucho que aportar. Yo creo que tampoco perdemos nada como tener esa apertura de escucharle. Que yo creo que partiendo de ahí también entendemos muchas de las necesidades. Pero yo creo que una de las cosas que he implementado, y esto lo uso mucho, por ejemplo, en la construcción del MIN. Cuando construí el MIN a nivel de escenario, a nivel de plataforma, que nació primero siendo un encuentro que se hace una vez al año en Panamá, a terminar siendo una plataforma que hoy día trabaja prácticamente los 365 días del año con diferentes escenarios, con diferentes acciones. Pero en el mismo encuentro como tal, ese que ocurre una vez al año en Panamá, que dura 5 días, una de las cosas que yo me he preocupado es de crear una comunidad viva. Y esta comunidad viva la vemos desde las artistas, desde las profesionales que escogemos, porque yo creo que también hay un tema de curaduría. Uno de los problemas más grandes que tienen los mercados musicales en general es que mucha de la curaduría de los profesionales y de los compradores y de los que programan está hecho por el amiguismo o está hecho porque tiene cierto nombre y lo voy a hablar con mucha franqueza porque eso ya lo vengo discutiendo en otros mercados. De hecho, acabo de venir de un mercado y yo puse el tema sobre la mesa y lo seguiré poniendo sobre la mesa porque eso es una de las maneras que tenemos para comenzar a cambiar la industria, a comenzar a visibilizar y a dar también espacio a gente que esté dispuesta a trabajar por esa industria, a cambiar esa comunidad, si no, no va a pasar nada. Y eso es algo que nosotros lo implementamos dentro de nuestro encuentro. Por ejemplo, yo trato de que las artistas no tengan camerino. ¿Por qué nosotros no manejamos el tema de camerino? Porque no queremos que el artista se sienta excluyente dentro del encuentro. El encuentro tiene que ocurrir de una manera real. La artista puede estar sentada compartiendo y viendo la puesta en escena de otra artista al lado de que ha pasado de la directora de Sony Music Publishing, por ejemplo, y está compartiendo y pueden dialogar incluso desde esa otra puesta en escena. Y eso para mí es sumamente valioso. O sea, yo no tengo, por ejemplo, una rueda de negocio como tal y no hago rueda de negocio porque prefiero esa interacción que se da de manera real donde todo el mundo está en el mismo nivel. No, por ejemplo, yo he asistido a mercados donde como programadora me siento aparte, tengo como que ese espacio así como muy de prestigio y demás. Y por ejemplo, y me pasó hace poquito porque venía conversando con una artista que me encontré en el baño, que me dio plática y yo me quería sentar con ellas a ver los showcase y luego nos dijeron, no, tú como programadora tienes que ir acá y la artista, bueno, buscar dónde se pueda sentar. Yo trato de que eso no ocurra. Yo trato de que eso no ocurra porque en realidad yo sí estoy con la apertura de poder dialogar, de conversar con artistas emergentes, con propuestas nuevas, con profesionales que están empezando, porque yo creo que ahí es donde está la riqueza de una comunidad y de una verdadera comunidad, porque llamar comunidad a lo otro a mí me parece todavía un poco cuestionable. Total, y además estás llegando a un punto que bueno, que siento que va redondeando la conversación también a un tono muy interesante porque es justamente ahí donde nos damos cuenta de un poco el tejido, ¿no? Humano que conforma la industria. Esto lo he estado conversando un poco el día de hoy en otras de las entrevistas y es como, es que a veces se nos olvida o nos olvidamos, nos olvidan más bien de que esta industria al final, de que todo este aglomerado, ¿no? De que se llama industria por una industrialización porque hay unos procesos preestablecidos y se vuelve un poco como automático y rutinario todo, pero al final somos un montón de seres humanos de carne y hueso quienes la construyen día tras día, quienes llevamos las acciones, quienes proponemos las estrategias, quienes en muchas de las ocasiones, y creo que hablo por mí, pero también por muchas personas, empezamos en esto sin tener ni idea de qué era esto, siquiera. La Claro. música nos va llevando y luego entendemos de repente que hacemos parte de todo un engranaje que ya anda solito, pero que al final es justo eso que estás mencionando, lo que me parece como tan vital rescatar,
o sea, es un poco, ni siquiera es la democratización, sino la horizontalidad, el saber que estamos en la misma posición, de que el día de mañana cualquier persona, cualquier par de ojos, cualquier par de oídos pueden ser de suma importancia porque justamente son esas personas las que están nutriendo de ideas, de propuestas, de oxígeno, todo este entramado tan complejo. Y qué bueno y también qué refrescante y te felicito de entrada por estar también como con ese propósito claro dentro de los espacios que diriges, porque siento yo que ahí es donde verdaderamente hablamos de encuentro. O sea, me identifiqué plenamente con lo que dijiste de este mercado musical al que uno llega y de repente es como si estuviesen teniendo conversaciones encima tuyo. Lo viví y uno se siente ultra incómodo, como que no perteneces y nadie debería en cierta medida pues decirte a dónde o no perteneces, ¿no? Porque al final eso es algo completamente propio. Y como para ir un poco también recogiendo esas ideas, te quisiera preguntar, con todo esto que hemos hablado, ¿qué responsabilidades crees que tenemos quienes gestionamos, quienes damos visibilidad a otros dentro del ecosistema cultural? ¿Cuáles son como esos, más allá de este factor comunidad que creo que está muy presente en todo lo que mencionas y lo que haces? em, Sí, ¿qué responsabilidades tenemos sobre todo de cara a esta transición tan importante que estamos viviendo como industria dentro del tema de género, dentro del tema de territorios, dentro del tema de pertenencia, dentro de la misma identidad, ¿no? Y de la autenticidad que se requiere de todos nosotros como agentes, pero también de esta conciencia de pues hacerse a un poco al cambio, o sea que el cambio implica todavía estar enfocados en lo mercantil o querer quizás llevar otro tipo de discurso. Wow, mira, yo creo que tenemos una enorme responsabilidad desde la ética, partiendo desde ahí, no solo comunicamos proyectos, o sea, estamos comunicando realidades, estamos comunicando sueños y eso definitivamente gestionarlo a nivel cultural debemos ser conscientes desde la parte social, ¿no? Yo creo que una de las cosas importantes y vitales, o sea, partiendo desde ser curadora, desde ser gestora, desde ser comunicadora también, implica abrir espacios, usar las voces para amplificar otras voces, porque yo creo que una de las cosas que no entendemos es que, bueno, yo no construyo un mercado o un encuentro solamente como para decir soy la directora o la productora de X espacio y se va desarrollando, o los que tienen mucho tiempo, porque yo admiro muchísimo a quienes abrieron camino y también siento que es sumamente importante reconocerles a todos y a todas y a todos aquellos que abrieron caminos para crear esta parte de la industria que es tan vital, que hoy día es prácticamente como el corazón de lo que se está moviendo desde lo emergente, independiente a lo global, ¿no? A lo masivo. Pero creo que hoy día toca mucho hacer una pausa para reflexionar y analizar si en realidad estamos cumpliendo los objetivos y los ideales por los cuales creamos ese espacio, y que también si esos espacios hoy día están cumpliendo con esas cosas tan básicas que yo mencionaba desde los derechos humanos, porque también hay muchas cosas que ocurren dentro de los mercados y esto no es para alarmar ni asustar a nadie, que no están bien, ¿no? Yo creo que parte un poco de eso. Pero algo importante que yo quisiera como acotar con este punto es el hecho de comenzar a evaluar los espacios, a crear más espacios. Mira, hay muchas cosas que hay que cambiar. Crear espacios seguros, que todos, todas y todos los que asistan a un mercado puedan regresar a sus casas con una bonita experiencia, sin pasar ningún mal rato, porque muchas veces al querer hacer cosas grandes vamos descuidando a nuestra comunidad, y esta comunidad no solamente va desde los invitados internacionales que estamos llevando, desde los artistas que están participando en showcase, sino también desde el público, porque ahí hay otra construcción. Ahí hay otra construcción y hay otro trabajo que hacer más allá de nuestra comunidad de manera cerrada, es que el público también forma parte de esa comunidad y que el público también tenemos que comenzar a pensar cómo el público se integra y se siente bien siendo parte de ese espacio, de esa plataforma. Y una de las cosas que para mí también es sumamente importante comenzar a ver
el tema de la equidad. Porque hoy día yo analizo, yo soy de las que siempre estoy contabilizando, ok, fui a este festival, fui a este mercado, fui a este encuentro, cuántas artistas mujeres siendo principales se presentaron en tarima. Y me he encontrado con espacios donde de 10, un artista es mujer y el resto todos son hombres. Entonces yo digo, esto parte desde, aquí hay una problemática, aquí hay algo que resolver. Yo sí creo que debemos haber más mujeres en los escenarios, no solamente tras bastidores o las que no se ven o que nadie sabe que colabora para el artista o para que el artista pueda destacarse. Y esto también tiene que ver mucho con las curadurías, la selección de los curadores. Seleccionar curadores, yo por ejemplo, una de las cosas que hago mucha énfasis es que no pueden ser todos los curadores hombres. O sea, nunca vamos a tener en tarima algo más objetivo si siempre van a curar solo hombres. Lo otro es que no pueden ser siempre los mismos curadores, no pueden ser siempre los mismas caras que tienen el mismo criterio, que es un criterio que vienen replicando de hace muchos años. O sea, cuando tenemos una industria cambiante, cuando tenemos una industria que necesita oxigenarse. Entonces creo que ese punto también es un punto muy importante. Comenzar a evaluar, ok, quiénes están programando nuestro mercado o nuestro festival o nuestro encuentro, quiénes son a los que nosotros estamos escogiendo para curar y evaluar, y también cómo estamos construyendo esa comunidad, porque hay otros temas que tienen que ver un poco con el tema de salud mental, y esa salud mental cómo la estamos reflejando dentro de lo que estamos gestionando y dentro de lo que estamos accionando, tanto para nuestra comunidad como para el público, para esa construcción del público. Eh, Hay temas muy interesantes como la neurodivergencia, que no es tomada en cuenta, no pensamos tampoco en ese público o ese artista que de cierta forma no tiene las mismas, no necesita o necesita más bien condiciones distintas que el público tradicional, como pensar desde el tema, desde la seguridad, desde el tema de tener rampas para aquel que necesita ir en silla de rueda o aquel que necesita poder trasladarse de otra forma, el tema auditivo, el tema de los decibeles. Hay muchas cosas que yo siento que tenemos que sentar a analizarlo porque hemos cambiado a nivel mental, tenemos discursos, tenemos narrativa, pero no tenemos acciones. Entonces yo creo que eso yo lo pondría un poco también sobre la mesa. Me parece increíble eso y que lo menciones porque siento yo que justamente hay ahora, bueno, en parte también tener esta conversación nos indica el avance, ¿no? El camino recorrido, porque finalmente creo yo que estamos haciendo conciencia también de lo necesario que es el cuidado dentro de la industria. Y creo yo que antes era como algo súper obvio, o sea, como que se pasaba por encima. Y vemos al día de hoy, ¿no? En figuras, no va a ir súper lejos, pero una Britney Spears que probablemente fue lo que toda niña adolescente de los 2000 soñaba con ser o con llegar a ser. Y de ahí para allá todas estas figuras a lo, pues, Disney Channel y toda esta maquinaria como del pop, ¿no? De esta industria pues ya muy llevada obviamente a otra esfera lo que representaban y que con el tiempo lo que hemos visto era la poca importancia que realmente tenían sus personas y su seguridad y su salud mental, justamente su salud en general, no solamente mental, para esta industria, para esta maquinaria que casi que se podría decir que las instrumentalizó para lograr sus objetivos, que eran un producto que le apelara al público joven. Entonces creo yo que después de tanto ver estos temas, finalmente estamos haciendo conciencia de eso y me encanta que lo traigas a colación porque siento que es clave y va a ser determinante para la industria del futuro. Y hablando justamente de esa industria del futuro, qué visión, qué idea, qué palabra, si fuera como una suerte de semilla que querés sembrar para las personas que nos están escuchando, para las generaciones que vienen, que quieren también participar un poco de este cambio, atreverse a sumar desde otras narrativas, ¿qué les compartirías? Es colectividad. Y puede sonar un poco trillado, pero yo creo que todo florece cuando se hace en red.
empezando por ahí. Yo creo que ponerle amor, pasión a lo que estamos haciendo, propósito y coraje, porque se necesita mucho para poder sacarlo adelante, que las nuevas generaciones entiendan que la música no solo se escucha, también se cuida, se comparte, se transforma. Y yo creo que eso para mí es sumamente vital y lo agruparía en colectividad. Genial, pues muchísimas gracias, Yajaira, por acompañarnos en este episodio. Ha sido de verdad un gusto enorme poder tenerte aquí, compartir tantas cosas que seguramente nos quedamos cortas, pero bueno, que ya seguiremos replicando todas estas cosas por el mundo, porque bueno, estamos siendo parte de un momento coyuntural y muy interesante en el que afortunadamente tenemos la oportunidad de compartir estos caminos y bueno, de inspirar a más personas con esta conversación. Así que para ustedes que lo están escuchando, compártanlo, sigan explorando las voces que están dando forma al presente y futuro de la cultura. Ya saben que nos pueden encontrar en todas las plataformas de streaming, en redes sociales como fems.media, resonare.lab y Yajaira, ¿cómo te pueden encontrar a ti y a tus proyectos? Bueno, es muy fácil. Yo estoy en todas las redes, plataformas como atrapando sueños, que es atrapando sueños, y minlatam, M-I-M, Latam. Excelente. Pues nos escuchamos entonces en un próximo episodio y seguiremos resonando juntas desde Iberoamérica hacia el mundo.